Y Pedro Orquicia, periodista, tuvo una misión de esas que no se olvidan, me imagino, ¿verdad? A la zarzuela grabar el mensaje del rey. Supongo que se puede hablar horas y horas y horas y horas. Sí, En fin, vayamos con lo fundamental. horas y horas Pedro. de una cosa tan breve. Bueno, tú lo conoces muy bien, puesto que estabas también en televisión española en aquellos momentos. Me parece que era el regimiento Villaviciosa, parte del regimiento Villaviciosa 14 de caballería, que tomó las instalaciones de televisión en Prado del Rey, y fundamentalmente la Casa de la Radio, que era donde estaban los informativos de televisión, una hora después de que Tejero entraba en el Congreso. Al cabo de como las 7:30, 8 de la noche, en aquel pasillo tomado por los soldados con sus fusiles ametralladores, yo me acuerdo, entró un brigada en el despacho que tenía gritando lo de las marchas militares. Entonces Eduardo Sotillos, director de Radio Nacional, estaba buscando con su gente unas marchas militares que obligaban a poner los soldados, y no había una radio, unas estas cosas paradójicas en casa del herrero cuchillo de palo. Y entonces en la radio no había una radio para poder escuchar las marchas militares. Más fuerte era que los militares que tenían la orden de asegurarse que se emitiera música militar en Radio Nacional no hubieran traído una radio. Pues ya sonó a patatero. No, tan curioso que incluso para comunicarse ellos llevaban un soldado de transmisiones con su mochila detrás, que para poder hablar tenía que abrir una ventana y sacar la antenita de la radio para poder hablar por la radio de campaña. Era todo un poco bastante, visto con la perspectiva del tiempo, bastante cómico. Un brigada entró, cogió un transistor que tenía yo encima de la mesa y se fue con el transistor por el pasillo gritando las marchas militares, las marchas militares. Como a las 8:00 de ese día, me acuerdo que Jesús Picatoste, entonces adjunto del director general, que era Fernando Castedo, me hace una seña en aquel pasillo y nos vamos al cuarto de baño, que era el único sitio donde se podía hablar sin que los soldados se dieran cuenta. Y me dice, prepara urgentemente unas cámaras porque hay que ir a Palacio de la Zarzuela a grabar un mensaje. Esto fue todo. Cuando se vayan los soldados. Yo me puse en contacto con el jefe de los cámaras, y entonces había que tomar una decisión qué tipo de soporte hacerlo. Entonces en Televisión Española se funcionaba básicamente con soporte de 16 milímetros cine, con lo cual cualquiera que haya manejado eso, todo el proceso de revelado era bastante complicado, iba a retrasar mucho. Había muy pocas cámaras de eso que se llaman ENG, que son de vídeo, portátiles, que no tiene ese proceso de revelado. Y entonces dije, bueno, pues que vayan dos, que se preparen dos, una de vídeo y otra de cine. A las 9:20, 9:30, aquellos soldados, que eran unos 20 y tantos, al mando del capitán Merlo, desaparecieron de la televisión, y entonces cuando me dan a mí la orden de ir a la zarzuela a grabar el mensaje. Pedro, ¿es cierto que durante toda aquella noche estuvo el príncipe con el rey y que estaba también toda la familia cuando grabasteis el famoso vídeo? En el momento que nosotros estábamos en el despacho de Su Majestad, estaba toda la familia real detrás de las cámaras viendo cómo los preparativos y cómo se grabó el mensaje. Es más, incluso la reina en un momento determinado adelantó uno de los relojes para evitar que dieran las campanadas cuando llegara la hora. ¿Estaba nervioso el rey? No, yo la impresión que tuve al llegar al Palacio de la Zarzuela y encontrarme con el rey, que fue pues a las 12:10 de esa noche, yo lo encontré preocupado pero absolutamente sereno. Es decir, yo creo que con la actitud que hay que tener en situaciones límites, como era esa que se estaba produciendo en esa noche, ¿no? ¿Y el príncipe? El príncipe... Porque era un crío, tenía 12 o 13 años, ¿no? Sí, bueno, era infante todavía. Y estaban las dos infantas también. Incluso hay una anécdota que se ha publicado, que cuando entramos, pues dentro de aquella tensión que se veía en ese día, el rey se acerca al infante y le dice, Felipe, ¿a qué no sabes cómo se llama este señor? Haciendo referencia a Jesús Picatoste. El infante, pues no, puso una cara de no saber, dijo, pues no. Dice, eso que desayunas todos los días.
Dijo, Digo, churro. picatostes. Picatostes. Es decir, que había serenidad dentro de la preocupación lógica por la situación que se estaba viviendo. Y puede ser interesante también, para quien no lo sepa, puede resultar interesante el regreso a televisión con la filmación y el intento de burlar por si había alguna intercepción, que pudo haberla habido. Sí, ya a la ida también, porque estábamos aislados en televisión, no sabíamos que había en los 20 kilómetros que separan la televisión del Palacio de la Zarzuela. Incluso teníamos órdenes de ir campo a través, pero el final era llegar al Palacio de la Zarzuela y grabar el mensaje. Y a la vuelta ocurría lo mismo, teníamos ya el documento en dos soportes, como decía antes, en vídeo y en cine, y nos dividimos, Jesús Picatoste con Fernando Gutiérrez, jefe de prensa del Palacio de la Zarzuela, y dos policías con marietas se fueron en un coche, que curiosamente luego se ha oído que se cruzaron con el convoy que dirigía Pardo Zancada, que iba al Congreso. Y en otro coche yo me fui con la otra lata, que era el de soporte de cine, pues por algún lado alguna llegaría, ¿no? Y llegó, gracias a Dios, el soporte de vídeo, y a la 1:05, 1:10 de la noche se emitía el mensaje, que yo creo que fue absolutamente lo que paró, por un lado, el golpe a los posibles que tuvieran algunas dudas implicados en él, y dio a la población civil la tranquilidad suficiente para afrontar esas horas tremendas que vivía el país desde las 6:20 de la tarde de ese día. Sí, estamos diciendo que cada cual está recordando aquel 23F, en aquel momento precisamente un servidor de ustedes recibió ese vídeo y dijo: señoras, señores, 1:22, habla el rey. Tuvisteis que disponer de una forma muy especial el lugar, porque era el despacho, ¿no? Es el despacho de Su Majestad, y bueno, entré con los técnicos minutos antes de grabarlo, eran las 12 aproximadamente de la noche. Hice despejar de papeles toda la mesa, quitar dos butacas que había delante, porque no quería que hubiera eso que llamamos en l'argot ruido, ningún elemento que distraiga la atención. Había que centrarlo en lo que dijera Su Majestad, eran unas palabras, un mensaje muy importante. Entró el rey, pedí echar una ojeada al texto, pues, para ver cómo se podía realizar. Se hicieron las pruebas de sonido y se grabó. Yo solamente hice una indicación al cámara, que era cuando el rey con energía lee el telegrama que había dirigido a los capitanes generales, para darle más fuerza, que se aproximara en un primer plano a Su Majestad, como acabamos de ver, y mantener ese plano, que era realmente lo que, como he dicho antes, paró absolutamente el golpe.